Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al ciclo electoral que está organizando el Fórum Europa en colaboración con Red Eléctrica de España, BETE y Asisa. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir como ponente al candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno de Extremadura, don José Antonio Monago, y la gran satisfacción de que haya aceptado presentarle el presidente nacional del Partido Popular, don Mariano Rajoy. El moderador del coloquio será hoy de nuevo don Fernando González Urbaneja, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid. La tribuna es suya. Ya está, gracias. Buenos días a todos. Señor presidente del Foro Nueva Economía, miembros de la mesa, patrocinadores, señoras y señores, es un honor para mí el presentar o introducir o prologar la intervención que dentro de unos breves momentos va a realizar José Antonio Monago, candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Extremadura en las elecciones que, como todo el mundo conoce, tendrán lugar el próximo día 22 de mayo. José Antonio Monago nació en Quintana de la Serena en 1966. Es hijo de guardia civil y nieto de pequeños agricultores. Es una persona hecha a sí mismo, que tuvo que compatibilizar el trabajo y los estudios. Ingresó en el Cuerpo de Bomberos en 1987, con 21 años, y al mismo tiempo culminó los estudios de formación del profesorado de EGB en la especialidad de Ciencias Humanas. Después de hacerse maestro, cursó los estudios de experto universitario en Criminología y posteriormente se doctoró en Derecho por la Universidad de Extremadura. Ha hecho muchas cosas en su vida. Fundó una ONG, se dedicó a la política, se licenció en Derecho, compatibilizó con su trabajo, ha sido y es diputado regional y senador autonómico y durante 4 años concejal en el Ayuntamiento de Badajoz en la oposición y luego asumió responsabilidades en el gobierno local desde el año 1995, cuando solo tenía 29 años. Durante 3 legislaturas fue primer teniente de alcalde y portavoz del Ayuntamiento de Badajoz y fue partícipe del espectacular cambio que esa ciudad experimentó durante 13 años. 375 visitas a pueblos extremeños, 300 contactos sectoriales, 500 visitas a empresas y sociedades, más de 200.000 kilómetros recorridos en 2 años y medio son la mejor tarjeta de presentación de José Antonio Monago. Ha hablado con mucha gente, ha escuchado a mucha gente, ha elaborado un programa electoral, un programa de gobierno centrado en los auténticos problemas de los vecinos de todos y cada uno de los municipios de Extremadura. Su obsesión, y con razón, es que en una tierra de trabajadores como es Extremadura haya trabajo para todos y, por tanto, su prioridad es crear empleo. De ese asunto les va a hablar, estoy seguro, que con muchísimo detalle. Y tiene sobradas razones para hablar de empleo y para plantear una política económica distinta de la que se está llevando a cabo en su comunidad autónoma. El número de parados en el mes de marzo en Extremadura ha sido de 124.022, una tasa de desempleo del 23,9%. El incremento del paro ha sido muy superior a la media nacional. Desde que el actual presidente lo es, el número de parados ha aumentado en 64.000,
quiero recordar que quien hoy preside Extremadura había prometido en la última campaña electoral 60.000 empleos. La tasa de empleo juvenil es del 50%. 1 de cada 2 jóvenes extremeños está en paro. Extremadura es la comunidad con menos tasa de mujeres con trabajo. En los últimos 4 años, 3.500 pymes y 4.000 autónomos han cesado su actividad. Y en el último año la actividad emprendedora se ha reducido un 54%, casi el doble de la media nacional. Tuve la oportunidad de estar hace muy pocas fechas en Mérida con sectores empresariales importantes y me hicieron ver la necesidad de que esto se arregle, porque no es posible crear empleo si no hay inversión y no es posible que haya inversión si no hay una política que apoye, estimule y ayude a los emprendedores. No quiero abrumarles con datos, pero sí hay algunas cosas que creo que es interesante que ustedes conozcan. En los presupuestos para 2011, Extremadura es la comunidad autónoma que más incumplió en materia de déficit público. La deuda en Extremadura desde el año 2007 ha pasado de los 700 millones a los 1.747. Es decir, esto es una cifra inasumible, de 700 millones de deuda en el año 2007 a 1.747. Y es la comunidad autónoma con menos renta y la que tiene la carga fiscal más alta de España. Pues bien, de esto se trata. Por eso la prioridad de José Antonio Monago es crear empleo. Y por eso la prioridad hoy de nuestro partido es tomar decisiones en todos los ámbitos, cada uno con las competencias que tiene, pero en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y pronto en el Gobierno de la Nación no puede haber más objetivo que crear empleo. José Antonio Monago tiene garra. Es un hombre que, como se deduce de su biografía, ha trabajado mucho, no se ha rendido nunca. Ha hablado, como les decía antes, con mucha gente. Tiene programa electoral, tiene programa de gobierno, ya tiene redactados los primeros decretos que presentará cuando llegue al gobierno. Hay quien dice, y yo pienso que con razón, que el próximo 22 de mayo puede haber un cambio político de primera magnitud. Yo les digo una cosa, el cambio en Extremadura es justo para con la gente de Extremadura. Es necesario, es urgente y es imprescindible. Por 2 razones. Porque los que están no lo han podido hacer peor, pero por una segunda razón mucho más importante. Porque aquí hay una persona con entidad, con categoría, con tesón, con las ideas muy claras y que se cree profundamente lo que hace. Y he tenido ocasión de comprobarlo en muchas ocasiones. Y ya voy terminando. Acabamos de conocer 2 datos preocupantes. La inflación interanual ha subido al 3,8%, en un país donde prácticamente no hay crecimiento económico. Esto es malo para la economía española y esto exigirá tomar decisiones importantes en el futuro. Y acabamos de conocer también la encuesta de población activa. 4.910.000 españoles que quieren trabajar no pueden hacerlo. Este es el peor dato de la historia, el triste peor dato de la historia. El 21,29% de los españoles que quieren trabajar no pueden hacerlo. Yo a estas alturas ya no voy a hablar del Gobierno. Creo que no tiene ningún sentido y creo que todos convenimos en que mientras esta gente esté al frente de las responsabilidades que hoy está asumiendo, no es posible abordar la situación de la economía española. Yo lo único que quiero decirles, señalando lo que he dicho antes, es que este es el reto para los próximos 4 años. Que en España las cosas se pueden hacer mejor, que en España las cosas se van a hacer mejor, que en España se va a crear empleo y que en España va a haber gobiernos en las autonomías y pronto en el Gobierno de la Nación que generen las condiciones necesarias para que la sociedad española, como hizo en su día, cree puestos de trabajo. Para que haya empleo se necesita confianza y se necesita ese crédito que hoy no tienen los emprendedores. Yo les garantizo que el Partido Popular, que ya lo hizo en su día, tomará las decisiones que generarán confianza,
le dirá a la sociedad española que ser emprendedor es bueno, que van a contar con nuestra ayuda y con nuestro apoyo y que en España se va a crear empleo. Desde luego, este partido no se va a resignar, como hacen los actuales gobernantes, a que casi 5 millones de españoles no puedan llevar adelante un proyecto de vida porque haya gente al frente del Gobierno que sea incapaz de gestionar la economía. Muchas gracias. José Antonio Monago tiene la palabra. Buenos días. Agradecer a los patrocinadores la oportunidad que me dan con este altavoz, que es el Foro Nueva Economía, de poder hablarles de mi tierra, de Extremadura. Una mañana como hoy, en la capital de España, en Madrid, donde, como todos hemos conocido, pues nos hemos desayunado con varias noticias de alcance. Una de ellas ha sido un proceso de beatificación que se produce en Roma. Hay también una noticia lamentable como consecuencia del triste atentado producido en Marruecos y que ha costado la vida a 17 personas. Un enlace real o futuro rey de Inglaterra que se casa y 5 millones de parados. Cabalgamos en alta velocidad, por lo tanto, a lomos del desempleo. Y si con especial dureza ha azotado el desempleo al conjunto de España, también el dato ha sido muy negativo para mi comunidad autónoma, para Extremadura, que al día de hoy tiene 125.000 parados. Me van a permitir que, parafraseando, utilizando la percha de Jacinto Benavente, diga que esta situación es un poco parecida a como cuando se produce un incendio en una vivienda. Normalmente se ve el humo por los que están fuera antes que las llamas por los que están dentro. Y créanme si les digo que de esa cosa yo entiendo algo. Vivimos la mayor crisis económica de nuestro país desde la depresión. Y todos los aquí presentes somos muy conscientes de la magnitud de la crisis nacional que vivimos en estos momentos. Y en mi tierra, en Extremadura, que es la que tiene menor capacidad de renta de España, la crisis se vive, si cabe, con mayor crudeza. Lo que antes para algunos políticos eran juegos verbales y simples palabras, hoy son hechos ya irrefutables para los españoles y también para el conjunto de los extremeños. La desaceleración de la economía española comenzó cuando estalló la crisis financiera internacional en el año 2007, a un año de las elecciones generales del 2008. Nuestra economía se desaceleró en el primer semestre del 2008, entró en recesión en el segundo y desde entonces continúa contrayéndose año a año. 2009, 2010 y 2011 están siendo una hoguera y los pronósticos para lo que queda de año no son precisamente nada halagüeños. La recuperación, cuando se produzca, será también problemática, porque la crisis financiera internacional se conjuga para nosotros con una crisis de la economía real que tiene un triple efecto en nuestra economía. Ha acelerado el proceso de ajuste en varios sectores, como por ejemplo el sector de la construcción, con un desempleo real como nunca antes se había conocido en nuestra historia. Ha puesto en evidencia los excesos de nuestro sistema financiero, pero también de nuestro sistema político, el sistema autonómico, que ahora pagamos con dificultades de liquidez y que se materializa en duplicidades administrativas a un coste excesivamente alto. Y ha cogido con el pie cambiado a la gran mayoría de los ciudadanos, muchos de ellos en el paro, sin ahorro, que necesitan un paquete de ayuda social para afrontar la salida de la crisis con garantías suficientes, al menos los próximos 4 años. Sabemos también que la salida de la crisis, de esta crisis, como se pueden imaginar, va a requerir por parte de todos nosotros no solo buenas dosis de moderación, sino la promoción de valores hoy en desuso en España y en Extremadura. Valores como la austeridad, como la confianza, como la responsabilidad, como la iniciativa privada, como la inteligencia,
como el realismo que consiste en decir siempre la verdad o como la generosidad. Con esta realidad que se nos viene encima, no sería recomendable por desconocimiento y cerrazón o por miedo al debate sobre los problemas reales que la crisis que algunos llaman ninja, como ha definido el profesor Abadía, que comenzó con los ninjas americanos, la creciente nuestros propios ninjas autonómicos. Y las próximas elecciones autonómicas para mí van de eso, de poner en su sitio a uno y a otro para que en España se imponga y se impulse un cambio. Y para que desde los gobiernos autonómicos todos estemos a una en esta crisis, con un mismo mensaje. Hoy aparece en la prensa regional un acuerdo entre gobiernos autonómicos. Somos capaces de ponernos de acuerdo para tener la misma licencia de pesca en 4 comunidades autónomas y no somos capaces de ponernos de acuerdo en cosas que son realmente mucho más importantes para la creación de empleo. Y de eso voy a hablarles con brevedad, pero con precisión. Sobre mí, sobre los motivos por los que me presento a presidente de mi tierra en estos tiempos tan difíciles, sobre el ninja con el que me ha tocado lidiar, el candidato socialista, y sobre las medidas que podemos adoptar desde la Comunidad Autónoma de Extremadura para que los españoles salgamos de la crisis. Para que todos juntos, Extremadura, el resto de comunidades autónomas y, en definitiva, España, salgamos de la mano de la crisis, volviendo a generar empleo y bienestar entre nuestros paisanos y entre nuestros ciudadanos. Sobre mí, poco más que decirle que las generosas palabras de mi presidente nacional. Solo decirle que tengo 3 convicciones políticas, de cómo entiendo, además, el ejercicio de la política. Yo creo que las personas están por encima de los partidos. Yo creo y pienso que las buenas ideas deben prevalecer ante las ideologías. Y yo mido el valor de una propuesta cuando he gobernado, por ejemplo, en Badajoz, como aquí se ha dicho, o cuando he estado en la oposición, estos casi 3 años en el Parlamento extremeño, por su capacidad de aportar soluciones y no por el color político de quien la presenta. Por esa razón, durante esta legislatura, he pactado con mi adversario político leyes y también medidas con el propósito de poner en valor lo que nos une y destinar toda nuestra acción política, la del Gobierno y oposición, a hacer frente a la crisis. No porque se lo mereciera el Gobierno extremeño, sino porque se lo merecía el pueblo extremeño. Y en las leyes que nos unen hemos sido capaces de llegar a un acuerdo y sacar adelante medidas concretas que mejoraran la calidad de vida de los extremeños, demostrando con ello que en el equipo del Partido Popular de Extremadura estamos preparados para gobernar a todos los extremeños. Algunos recordarán los grandes acuerdos, como la aprobación del Estatuto de Autonomía de Extremadura, el Pacto Social y Político de Reformas en Extremadura o una innumerable retahíla de acuerdos en materia de pactos y de leyes. Y tengo que decirles también que mi intención no es estar en política toda la vida. Me presento a la presidencia de Extremadura con un plan de gobierno, un programa de gobierno que presentamos la próxima semana, pensado para 8 años, tras los que, si obtengo la confianza de la mayoría de mis paisanos, en un primer mandato y en un segundo mandato no volveré a presentarme. Esto de los 8 años no es un eslogan, ni debe ser una moda. No creo en la política para toda la vida y defiendo un modelo de acceso a la carrera política que parta de la base de la igualdad de oportunidades y en el que se progresa por méritos propios. Creo en la promoción de la excelencia en política y para eso hay que entender la política de ciclos y los ciclos en política. Y pienso y lo anuncio hoy en este desayuno que renunciaré, si soy presidente, al estatuto de expresidente. Los tiempos han cambiado y los políticos tienen que cambiar también con los tiempos.
Sobre Guillermo, decir que me parece buena persona, como casi los 1.100.000 extremeños que vivimos en esa tierra. Pero ha fracasado en su gestión. No tiene equipo ni políticas capaces para que nuestra autonomía dé, de una vez por todas, un paso adelante. En los años 60 y 70 Extremadura era una tierra de trabajadores sin trabajo. 40 y 50 años después, en 2011, Extremadura sigue siendo una tierra de trabajadores sin trabajo. La calidad y la entrega al trabajo de los extremeños se conoce muy bien en toda España. Se conoce en el País Vasco, se conoce en Madrid, en la Comunidad de Madrid, donde prestamos 500.000 de extremeños sin derecho a devolución. Se conoce en Francia, se conoce en Alemania, se conoce en tantos y tantos sitios, sencillamente porque en el ADN del extremeño está grabado a fuego su condición de trabajador. Y más allá de los déficits estructurales y de planificación de la comunidad, un dato para cerrar mi valoración sobre él. Un presidente que promete 60.000 empleos en 2007 y entrega más de 60.000 parados en 2011 como balance de su gestión, no debería presentarse a la reelección. Y si lo hace, lo normal es que pierda, como apuntan por otro lado todos los sondeos. Pero no solo por Zapatero, sino por Vara y por Zapatero. Y sobre lo que propongo para Extremadura. 3 ideas claras, medibles y visibles dentro de nuestra estrategia para los próximos 8 años. Nuestra estrategia 2020. La primera pasa por la austeridad, la segunda por la gestión, la tercera por la especialización. La comunidad autónoma donde vivo soporta una deuda de 1.747 millones de euros. La deuda ha aumentado un 243% en menos de 4 años. Es el segundo incremento de deuda que más ha aumentado en España en el último año. Extremadura es la comunidad autónoma con el déficit previsto para el 2011 más alto del conjunto del Estado español, el 2,3%, superando un punto el compromiso del 1,3% del déficit autonómico comprometido por el Gobierno ante Bruselas. Tenemos 125.000 parados al día de hoy, incluyendo la tasa de paro juvenil más alta de España, casi el 50%. A los socialistas en Extremadura se les recordará por una triste paradoja: dejar sin trabajo una tierra de trabajadores. Desde el año 2007 en Extremadura han desaparecido 3.500 pymes y hemos perdido más de 4.000 autónomos. Y no mejoramos la actividad emprendedora que, como bien ha dicho el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, se ha reducido un 54% en el último año, el doble que la media nacional. El problema de la pésima gestión del PSOE en Extremadura es que el nuevo modelo de financiación autonómico de Zapatero, apoyado con muchas palmas en Extremadura por los socialistas, nos ha llevado a la situación límite de poder pagar justo los servicios públicos esenciales. A pesar de tener la renta per cápita más baja de España, somos la región que soporta la mayor carga fiscal de España. El drama de la situación lo viven cada día los extremeños en paro y la deuda que van a tener que pagar las siguientes generaciones por culpa de una gestión irresponsable del Gobierno autonómico. Y, sin embargo, el Gobierno socialista de Extremadura actúa como si no existiera la crisis. No han visto las llamas que les decía antes, mientras todo el mundo está viendo el humo saliendo por las ventanas. Tenemos 1.600 vehículos oficiales para una comunidad de casi 1.100.000 habitantes. Más de 500 altos cargos, más de 200 en la sanidad pública extremeña, 76 entes públicos. Y los altos cargos y el personal de libre designación, cuando vuelven a sus puestos y son empleados públicos de la Administración regional, tienen una mochila de privilegios económicos de carácter vitalicio, como no hay en ninguna otra comunidad de España. Y además, para vender lo bien que se gestiona en Extremadura, el Gobierno socialista se gasta 180.000 euros al día. Y lo digo
alto y claro. 180.000 euros al día en publicidad y propaganda y 430.000 euros al día en estudios y en programas. Con tanto que se ha estudiado Extremadura y 125.000 parados a nuestras espaldas. Y como aumentaba el paro y no saben cómo crear empleo, han puesto en marcha una ley de mancomunidades que supone la creación de una nueva administración que no se sabe cómo se va a pagar en los próximos años. Una nueva administración en Extremadura con la obligación de los municipios a integrarse en mancomunidades. Somos la comunidad autónoma con mayor peso del sector público y a la cabeza en el ranking nacional en trabas regulatorias para los ciudadanos y para las empresas. Y además, a pesar de tener el ratio de funcionarios por mil habitantes más elevado de España, casi 9 por cada 1.000 habitantes, la Administración no atiende más rápido a los ciudadanos, ni se necesitan menos gestiones para abrir una empresa, ni el papeleo se reduce. Tenemos una plantilla de empleados públicos desmotivada, que quieren trabajar con unos objetivos y una dirección clara, medible, evaluable, para prestar un servicio a su región y, como cualquier empleado del sector privado, aspira a mejorar y a tener una carrera profesional. Esta es la situación a la que nos tenemos que enfrentar los extremeños cada día y la que nos encontraremos si obtenemos la confianza del pueblo extremeño a partir del día 22 de mayo. Y ahora cabe la pregunta, ¿y por dónde empezamos? Primero empezaremos por la Administración pública. En los 100 primeros días de Gobierno pondremos en marcha un riguroso plan de austeridad que incluya, entre otras, las siguientes actuaciones que serán mis primeros decretos. Reducir de 11 a 7 el número de consejerías del Gobierno autonómico. Reducir el 50% de los altos cargos y personal de libre designación. Eliminar los privilegios retributivos de los altos cargos y el personal de libre designación. Estas 3 medidas serán mi primer decreto como presidente del Gobierno de Extremadura, si así lo deciden mis paisanos. Reduciremos también el 50% de los gastos de publicidad y propaganda y los estudios y programas. Reduciremos a la mitad todo el entramado público de empresas, entes y organismos autonómicos de Extremadura. Y eliminaremos la ley de mancomunidades e impulsaremos las mancomunidades como agrupaciones siempre voluntarias de municipios para ofrecer a los ciudadanos servicios con mejor calidad y mayor eficiencia. Segundo eje de actuación será en la economía. Impulsaremos un plan estratégico de políticas económicas. ¿Con qué objetivo? Mejorar los instrumentos de financiación y acceso al crédito de nuestras empresas. Un plan de financiación para la pequeña y mediana empresa de Extremadura que ofrezca condiciones preferentes a empresas y autónomos con necesidades de liquidez mediante fórmulas ágiles, productos específicos como pólizas de crédito, préstamos de tesorería, refinanciación de corto a largo plazo y anticipo de subvenciones, estableciendo un límite de 45 días máximo en la resolución de peticiones. Y crearemos un fondo de cobertura de riesgo destinado a circulantes para garantizar la liquidez de nuestras pymes. Estableceremos fórmulas de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas tributarias para los autónomos y para las pymes más flexibles, permitiendo que las obligaciones reconocidas, pendientes de pago, por parte de la Administración tengan la consideración de aval en estos casos. Impulsaremos una ley de fomento y consolidación al trabajo autónomo. Y quiero impulsar a los emprendedores, instaurando el espíritu emprendedor en la enseñanza desde la edad más temprana. Y quiero ayudar a los emprendedores desde que entren por primera vez en la escuela hasta que salgan de la universidad. Hay que sembrar ahora y plantar la semilla de los emprendedores que tienen que desarrollar la Extremadura en la que yo sueño y en la que yo quiero trabajar. Por eso ofrezco 300 becas anuales a los mejores expedientes de la Universidad de Extremadura y de su formación profesional para que trabajen en empresas de la región,
no en la administración, como hacía el Gobierno socialista, sino donde está el auténtico espíritu emprendedor, que son en nuestras empresas. Impulsaremos fórmulas de reserva de suelo en polígonos industriales que permitan la instalación de empresas innovadoras y de jóvenes emprendedores. Y crearemos una Dirección General de Apoyo al Emprendedor, que centralizará todas las políticas públicas de impulso al emprendimiento y que actualmente se encuentran en distintas áreas de funcionamiento del Gobierno extremeño. En política fiscal me comprometo a eliminar el impuesto de sucesiones, porque está provocando deslocalización fiscal. Las gestorías en Extremadura no van abasto asesorando a muchos extremeños en sus últimos días, y muchos son los que se están viniendo a vivir y a domiciliar fiscalmente a la Comunidad de Madrid por ese impuesto de sucesiones, por ese impuesto que grava por lo que ya se tributó y se pagó muchos impuestos anteriormente. Me propongo rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en el desarrollo de la actividad empresarial. Me propongo establecer fórmulas de aplazamiento y fraccionamiento del pago sin interés. Por lo tanto, me propongo ayudar al emprendedor y que la Administración del Gobierno de Extremadura no sea una traba y una trampa a quien tiene capacidad emprendedora. En los 100 primeros días de Gobierno pondremos en marcha un ambicioso plan de empleo femenino y un plan de choque para el empleo juvenil. Destinaremos los recursos excedentarios derivados de la austeridad a un único y exclusivo fin, el empleo, lo que yo llamo en extremeño la cosa. La cosa es el empleo en Extremadura. Lo que hay que resolver es el empleo y todo lo que hagamos tiene que ser transversal para mitigar y reducir drásticamente esos 125.000 parados que hay en nuestra región. Impulsaremos en coordinación con otras administraciones la reducción de la tipología de contratos laborales para eliminar la fuerte dualidad entre empleo indefinido y temporal. En materia de turismo, es mi deseo y el del Partido Popular de Extremadura suprimir todas las empresas públicas que hacen competencia a la iniciativa privada en el sector turístico, como son las hospederías. Hospederías que se ubican donde hay oferta de alojamiento privado, haciéndole con dinero público competencia y matando, por lo tanto, a la iniciativa privada. Promoveremos una ley de desarrollo y modernización del turismo en Extremadura. En materia de infraestructuras y vivienda, en los primeros 100 días de Gobierno elaboraremos un plan integral de servicios de infraestructuras estratégicas 2011-2015 con un horizonte de ejecución realista y veraz que integre, entre otros, las actuaciones en infraestructura. Defenderemos, por encima de todos, el AVE para Extremadura. Un Gobierno del Partido Popular lo impulsó y un Gobierno del Partido Popular lo va a inaugurar siendo, estoy convencido, presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy. Crearemos una red de transporte ferroviario que dé salida en nuestra comunidad autónoma a los productos agroalimentarios, fundamentalmente a los puertos de Sevilla, Lisboa y también Huelva y Sines en Portugal. Y punto tercero, especialización. Cada comunidad autónoma debe encontrar su lugar en el mundo y para ello debemos apostar por un modelo económico singular y especializado con el que podamos competir globalmente. La libre competición descarnada entre autonomías ha servido para incrementar también nuestra deuda y para olvidarnos de la esencia de un proyecto global unido a los sacrificios que conlleva a unos y otros un proyecto nacional. La marca España es también la marca Extremadura. Y dentro de lo que es España, la aportación de la actividad económica de Extremadura debe estar especializada y esa especialización debe valorarse y debe cuidarse porque es buena para España y el resto de las autonomías. Solo de esa manera, cada cual se podrá concentrar en sus fortalezas y podrá suplir sus debilidades con el apoyo de las otras autonomías. Esta
que es la base del éxito en cualquier negocio, en cualquier empresa, especializarse, requiere también de un pacto autonómico y local y nacional. Nosotros tenemos claro que nuestro presente y futuro es el sector agroalimentario. Siempre digo que Extremadura ha sido campo, es campo y debe ser campo, en una revisión del concepto campo adaptado a los tiempos en los que vivimos. No se trata de producir tomate, no se trata solo de transformar tomate, se trata, si me permiten el ejemplo, de hacer zumo bio de tomate. Queremos un plan estratégico para fortalecer y concentrarnos en nuestros puntos fuertes en este sector para diferenciarnos más claramente y competir internacionalmente. Y algo muy importante sobre la internacionalización. No se puede competir globalmente con las marcas autonómicas. Tenemos que competir todos bajo el paraguas de la marca España, porque ese es el mejor paraguas existente. En el sector agroalimentario nos proponemos impulsar un fondo de capital riesgo y startup que destinen recursos a la creación de empresas agroalimentarias de base tecnológica y de expansión internacional. Crearemos un campus universitario de excelencia internacional destinado a la investigación en el sector agroalimentario. Y respecto a la próxima negociación de la PAC prevista para el 2013, tenemos muy clara nuestra posición. Nuestro objetivo será conservar como mínimo los mismos fondos presupuestarios asignados a la PAC actualmente para Extremadura. Tenemos, como ven, las ideas muy claras y para su ejecución efectiva en beneficio de los extremeños hay que dejar de lado complejos y batallas ideológicas. Esta es la clave, bajo nuestro humilde punto de vista, para la recuperación económica en Extremadura y en el resto de España. Antes que las ideologías están las ideas. Y para que las ideas sean realidad, hay que presentar a los ciudadanos un modelo y un equipo político que destine todas estas ideas a incentivar la generación de empleo en nuestra tierra. Eso es nuestro porqué. Esa es la cosa que nos va a ocupar nuestro tiempo. Y como saben, quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Y este cómo es muy importante, este cómo. Decía el economista y filósofo inglés John Stuart Mill, el genio solo puede respirar libremente en una atmósfera de libertad. No lo olvidemos nunca, ni en la empresa ni en la vida, que las etiquetas generan malestar. Y que este no es un tiempo político de etiquetas. Centrémonos en la economía. Pongamos soluciones encima de la mesa. Comparemos propuestas unas con otras. Debatamos, analicemos las mejores recetas, que nos queda mucho camino por delante juntos. Porque todos estamos en el mismo barco. Extremadura es una región que no llega al 1.100.000 habitantes. Y yo los necesito a todos. Yo quiero cerrar esa herida que hay en Extremadura, que nos divide en los unos y en los otros, en los que me votan y no me votan, en los que son míos y no son míos. Porque si algo nos une a todos los extremeños, por encima de ideología, es nuestro amor profundo a Extremadura. La única credencial que voy a pedir si soy presidente de gobierno de mi comunidad. Y sabemos en el equipo del Partido Popular de Extremadura, su presidente y nuestro presidente nacional, Mariano Rajoy, que es el que nos lo recuerda todos los días, que tenemos una gran responsabilidad por delante, porque somos la esperanza de una nueva mayoría de ciudadanos que piden un cambio de ideas políticas. En nuestra tierra, de manera especial, porque, según todos los sondeos, estamos a un paso de poder gobernar por primera vez en Extremadura. Y es una gran responsabilidad la que tendremos por delante. Cuenten desde la máxima humildad y sin complejos con el equipo del Partido Popular de Extremadura para tirar del carro, como hemos hecho los 2 últimos años con acuerdos con el Partido Socialista. Ahora estamos preparados para gobernar. Y como ya hicimos en 1996 en el Gobierno de España,
Lo haremos en Extremadura, generando empleo y devolviendo la confianza a los ciudadanos, no con promesas renovadas año a año, sino con realidades. Hay muchas razones para cambiar en Extremadura, pero la más importante son dos: los extremeños y el empleo. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Tenemos un cuarto de hora por delante. Yo tengo aquí como 12 preguntas. Voy a ir de las más concretas, de las más locales a las más genéricas o políticas. Las he ordenado un poco a mi manera y las voy a leer literalmente porque todas están claras. Juana Otero Granados, por ejemplo, presidenta europea de la Asociación Cultural de Boleros, dice: señor Morago, para nuestra asociación usted es nuestro nuevo presidente. ¿Qué proyecto cultural tiene para nuestra región a pesar de la crisis? Bueno, yo he puesto el acento, evidentemente, en la cosa, como les he dicho anteriormente, que es el empleo. Y, evidentemente, en eso vamos a centrar nuestra acción de gobierno, porque generando condiciones para el empleo vamos a poder garantizar, en principio, algo que creo que es esencial en un orden de prioridades, que son los servicios esenciales a nuestra comunidad. Servicios esenciales que son la educación, que son la sanidad de calidad, que son la atención a las personas dependientes y a todas aquellas personas que están en el universo de los servicios sociales. La próxima semana vamos a anunciar también en nuestro programa electoral las medidas para el fomento de la cultura. Desde luego, aplico y voy a aplicar la receta que acabo de decir hace un momento. Yo no quiero etiquetas en Extremadura. Yo no quiero vetos en Extremadura, en las manifestaciones culturales. Aquí hay personas que, por haberse manifestado en contra del Gobierno autonómico, se les veta por parte del Gobierno autonómico, como mi paisana Bebe, que es una artista internacional, que no tiene nuestras ideas políticas, pero que desde luego se le puso la etiqueta porque en ocasiones se manifestó en contra de decisiones del Gobierno regional. Materia cultural también es generadora de empleo y hay que ver en su vertiente también generadora de empleo el área de la cultura. Es uno de los motores de desarrollo complementarios, pero desde luego vamos a actuar sin etiqueta y sin dogmatismo en lo que es el fomento de la cultura en nuestra comunidad. Bueno, en estos aspectos culturales, Rafael García Plata le plantea un problema difícil. La patrona de Extremadura es el único caso en España que pertenece a una diócesis foránea, así como parece que los patronos de 31 pueblos extremeños. ¿Cómo se va a implicar usted, el Gobierno del PP, en la solución de este contencioso? Bueno, yo tengo que decir que, con todos los respetos, la patrona de Extremadura, que es la Virgen de Guadalupe, habla con acento extremeño, aunque pertenezca a una diócesis que no es extremeña. Eso parece que es un contrasentido, pero yo tengo que decir algo, ¿no? Estas son cosas de la Iglesia. Y la planta y la diócesis y la jurisdicción la establece la Iglesia. Y a la Iglesia lo que es la de la Iglesia, lo que es las cosas de la Iglesia, y a nosotros lo que son nuestras cosas, que es nuestra cosa, que es fundamentalmente también el empleo, que yo creo que también le preocupa mucho a la Virgen de Guadalupe. Pero decirles que habrá que hacer gestiones discretas, porque tiene que haber unas relaciones de cordialidad con las autoridades eclesiásticas, ¿eh? Pero estaría de acuerdo, muy de acuerdo, que Guadalupe y su Virgen, que hablan en extremeño, estuvieran en una diócesis extremeña. Pero no me compete a mí, salvo que haya una reforma del Estatuto de Autonomía y se nos pongan competencias en esta materia, cosa que creo que no. Espero que no. Bueno, esto ya es también etéreo, pero de otra naturaleza. Mario Gutiérrez, del Instituto de Energías Renovables, dice: la gestión de la energía eólica en Extremadura ha sido especulativa y desastrosa, y es un gran recurso económico que genera puestos de trabajo y distribuye riqueza. ¿Va el PP a vigilar la gestión de este recurso? ¿La apoyará en el futuro? Bueno, decirle a Mario que no hay energía eólica funcionando en nuestra comunidad autónoma. No la hay.
Se nos ha puesto un paraguas, hablando de renovables, se nos ha puesto un toldo a la energía fotovoltaica en Extremadura. Es algo que no comprendemos. Tenemos un sol de calidad. Ustedes conocen Extremadura, la mayoría, ¿no? Pero se nos ha puesto una limitación de horas de producción al mismo nivel que otras comunidades que tenían menos nivel de producción, con lo cual parece que no se acomoda mucho a lo que tiene que ser el concepto de justicia, porque nos sanciona de manera importante o nos grava de manera importante esa limitación de horas de sol por igual, ¿no? En materia de fotovoltaica. En termosolares hay expectativas, hay un desarrollo, pero hay expectativas, y en eólica no hay ningún molinillo, como decía alguien que fue presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, funcionando. Desde luego hay que apoyar a las energías renovables, pero esto tiene que entrar dentro de lo que es una política energética global y nacional, un modelo que no existe en estos momentos y que hace que haya unos bandazos y una inseguridad jurídica que aterre a los propios inversores, que en estos momentos están tremendamente preocupados con inversiones milmillonarias y sobre todo en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Yo creo que lo que tiene que haber es certeza en el modelo energético para que impulsemos los distintos modos de producción energética, y en Extremadura cobra especial incidencia el potencial que tiene y la presencia actual de las energías renovables. Espero que se clarifique ese mapa y que lo haga un gobierno, estoy convencido, del Partido Popular. Lucía Gómez Lobato me mandó una pregunta sobre la cosa antes de escuchar su conferencia. Por tanto, bueno, los políticos tienen que repetir las cosas muchas veces, ¿no? Sí. Pregunta, ¿qué medidas van a tomar concretas si estuvieran en el poder para la cosa? Bueno, he detallado muchas. He empezado diciendo cuál va a ser mi primer decreto y he dicho que todo el fruto de la austeridad, que no va a quedar solamente en ese capítulo o en esos capítulos de los que he hablado, de reducción de consejería, de reducción de altos cargos, de entes públicos, gasto de publicidad, propaganda, tal, sino de otras muchas medidas. Todo ese dinero de la austeridad hay que destinarlo al fomento de los emprendedores. Si algo falta en Extremadura son emprendedores, y cariño y apoyo e impulso a los emprendedores y acompañamiento. Desde luego, con esa desaparición de pymes y autónomos, el futuro no es nada halagüeño. Y, desde luego, con un modelo de financiación autonómica que es muy negativo con solemnidad para Extremadura, porque prima fundamentalmente a aquellas comunidades autónomas que tienen un crecimiento de población, y que no es el caso de Extremadura, que en los últimos 35 años, 25 años no ha crecido en población, con lo cual saben ustedes que lo que se peinan más son canas. La pirámide de población es la que es. Creo que tenemos que destinar todo ese fruto de la austeridad a acompañar a los emprendedores y a estimular que haya emprendedores. Ignacio Buqueras habla de horarios y de racionalización. ¿Concretará usted las propuestas sobre conciliación, igualdad, productividad en relación con la necesidad de unos horarios racionales, perdón? La mujer es la mayor perjudicada por estas jornadas habituales junto con los niños. ¿Qué piensa usted sobre el tema? Bueno, en Extremadura la palabra igualdad se escribe en su versión de desigualdad y con mayúscula, ¿no? Sobre todo por un dato al que no me he referido anteriormente, pero que creo que es importante, ¿no? Porque de cada 10 nuevos parados en Extremadura, 8 son mujeres, y esa es la mayor desigualdad que puede haber. Podemos hablar de conciliación de la vida laboral, familiar, podemos hablar de horarios comerciales, podemos hablar de muchas medidas que vamos a impulsar y que van a conocer en los próximos días para apoyar estas medidas, pero creo que la igualdad empieza a escribirse cuando hay empleo, cuando uno puede desarrollar un proyecto vital de presente y de futuro para esa persona y para su familia. Y, desde luego, vamos a trabajar mucho en la igualdad, generando las condiciones del empleo. Y medidas las hay y las vamos a expresar también la semana que viene. Discúlpenme, porque me parece que son casi 1000 medidas las que voy a proponer con concisión a la sociedad extremeña y que han salido de la propia sociedad extremeña. Hicimos una campaña que se llama Te Escuchamos, hemos recogido más de 20.000 propuestas en Extremadura, en la calle, sin intermediarios, y de ahí han salido casi 1000 propuestas que daremos a conocer y que incluyen en el ámbito de la pregunta muchas cuestiones. Ya en un ámbito más político tengo 4 cuestiones. La primera, de Fernando Jáuregui, dice: ¿se podría potenciar la conferencia de presidentes autonómicos para llegar a pactos efectivos sobre homologación legislativa, techo de gasto e incluso redefinición del Estado de las autonomías?
Bueno, yo creo que la conferencia de presidentes podría ser un instrumento. Podría ser un instrumento. Yo no participo de cuando alguien decía en Extremadura, vamos a ver si nos reunimos los presidentes para hablar de cuestiones como las licencias de caza y pesca. Yo creo que para eso no hay que perder muchas energías con el problema que tenemos de 125.000 parados en nuestra comunidad autónoma, que son muchos más, porque hay que sumarle los que están en formación, que están parados, y los que terminan su empleo en el mes de junio en los ayuntamientos, que hay como 13.000, curiosamente un mes después de las elecciones. Con lo cual, en Extremadura estamos hablando de una tasa de desempleo mayor de la oficial. Pero creo que todo lo que son instrumentos de cooperación entre comunidades, de diálogo, de debate, pues es bueno. Pero no pueden estar al margen del Gobierno de España. Esto no pueden ser clubes independientes. Es que parece, no parece, a mi juicio, que tenga mucho sentido que se reúnan los presidentes de comunidades autónomas para llegar a acuerdos como si fuéramos taifas. Aquí hay un Estado, que es el Estado español, y hay un Estado de las autonomías, pero creo que la mejor fórmula de avanzar será un diálogo sincero entre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos, que desde luego no pueden seguir caminando como quieren caminar algunos por caminos que son precisamente trochas. Pedro del Rosal, aprovechando que se ha ido la señora Cospedal, dice: se habla mucho de lo simbólico que puede ser una victoria del PP en Castilla-La Mancha, pero ¿qué impacto tendría su victoria en Extremadura para el partido a nivel nacional? Bueno, hay muchos mitos en política. Yo siempre soy bastante cartesiano, me gusta luchar contra los mitos, porque no creo en los mitos. Yo no creo que haya un mandamiento divino. Yo cuando yo estudié religión no lo vi, ¿no? Que Extremadura fuera socialista. Yo no lo encontré. Y hay muchos mitos en política. Muchas veces caemos en los mitos. Es decir, nadie que se presenta a la primera gana las elecciones. Hugo Zapatero ganó la primera. Nadie después de un primer mandato no repite en el segundo. El presidente gallego cogió las maletas y perdió en el segundo, ¿no? Le ganó Alberto Núñez Feijóo. Es decir, hay muchos mitos, ¿no? Y en Extremadura parece que hay un mito. Y aquí en Madrid, permítanme la expresión, pues parecía que es que en Extremadura es imposible que gobierne el Partido Popular. Porque hay una connotación de una Extremadura rural, una Extremadura obrera, que no es realmente así, y que parece que son señas de identidad del socialismo. Y Extremadura no es socialista. Extremadura es de quien se gane el cariño de los extremeños. Y por eso gobernamos en casi 100 ayuntamientos en Extremadura. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, y permítanme que intente romper los mitos. Cuando le pregunto a alguien qué Extremadura, qué es lo más rural que entienden que existe en Extremadura, siempre se dice lo mismo. Dice, las urdes. Bueno, pues en las urdes de 6 municipios, 5 gobernamos con mayoría absoluta al Partido Popular. Por lo tanto, no creo en los mitos. Y creo que no hemos gobernado en Extremadura pues por debilidad nuestra, porque no hemos sido capaces de ganarnos la confianza y el cariño de los extremeños. Y eso es lo que espero que pase a partir del día 22 de mayo. Estoy convencido que va a pasar. Aquí un anónimo me manda 3 preguntas. Primera, ¿cree que está disputando con el futuro rival de Rajoy? Nunca, nunca. Si estoy diciendo que yo estoy de paso en la política y que quiero estar 8 años presidiendo mi comunidad. No, pero la pregunta es si Vara es el futuro secretario general del Partido Socialista. Ah, bueno. Yo es que cuando ya me dicen lo de anónimo, ya me pongo nervioso. Sobre todo. No, aquí hay gente amable. No, aquí no hay problema. Bueno, vamos a ver. Se refiere a una buena persona, ¿no? Sí, gente de bien. Se refieren a una buena persona. Bueno, como todos los que estamos aquí, ¿no? Por eso, sí. Bueno, yo creo que hay personas en el socialismo español que están esperando a ver qué pasa el día 22 de mayo. Si ganan, aspiran. Si pierden, expiran. Entonces, claro, sí, y lo digo esto porque hay que hacer un ejercicio de memoria histórica de la buena, como el colesterol, que lo hay el bueno, ¿no? Te dicen los médicos, el colesterol bueno. Claro, personas que dicen, aquí está tu tropa, como lo haya dicho esta persona. Estos son palabras de la prensa. Yo, algunas veces me falla la memoria, pero creo que la tengo. Personas que dicen, aquí está tu tropa, y le dicen a José Luis, aquí está tu tropa, muestran una lealtad hacia el jefe. O aquí tienes a tu gente, ¿no? O aquí está tu cuadrilla, llegó a decir. Cuando las cosas van bien, todo el mundo le da palmadas al maestro en el hombro. Cuando van mal, no podemos dejar al maestro solo. Aquí está tu cuadrilla.
Esa misma persona, cuando le preguntan qué candidato es su candidato, dice, yo tengo 3, Alfredo, Pérez, Rubalcaba. Uno dice, jo, cambia las cosas. Y luego, a poco tiempo, dice, yo creo que en España está preparada para tener una mujer presidenta. ¿Le suena? Y ya nos empezamos a despistar de qué es lo que quiere, ¿no? Y luego dice, yo creo que España está preparado para tener un presidente extremeño. Y luego le vuelve a jurar fidelidad eterna al líder. Y luego cuando habla del agua en Murcia, en Valencia, dice, vuestro problema es mi problema, despreocupándose de que su problema es Extremadura y de garantizar las necesidades presentes y futuras de agua en Extremadura. O cuando va a Cataluña, apoya el Estatuto de Cataluña. Es decir, está en una clave nacional y, por lo tanto, está pensando que pasa el 22. Yo estoy convencido de que no puede aspirar a querer gobernar, bueno, a gobernar el Partido Socialista, sí, evidentemente, a gobernar España, quien tiene una legión de parados en su comunidad y que además procede de Alianza Popular, pues ya me dirán ustedes, ¿no? Pero con todo los respeto, si esa es su senda, la mía es Extremadura. Lo que son las preguntas inocentes, ¿eh? Juego gratis. También Anónima dice, ha dicho que renunciará al estatuto de expresidente. ¿Cuáles son los privilegios que tiene ese estatuto? Al día de hoy, pues una oficina del actual expresidente, de más de 400 metros cuadrados en la ciudad de Mérida, un coche oficial, una escolta que tiene una sobreprima diaria de 40 euros, aparte de las dietas que le corresponden, jefe de gabinete, secretaria, chofer y yo no sé qué más, pero y el sueldo a la mitad del mandato, pero en el caso extremeño, yo tengo que también ser honesto y justo, se renunció por parte del actual expresidente. Pero esa es la infraestructura que tiene el expresidente. Y la tercera pregunta inocente es, las encuestas le dan empate técnico, casi técnico. ¿Qué hará si pierde? ¿Seguirá de presidente del PP de Extremadura? Me decía el otro día un medio de comunicación nacional, dice, y si usted pierde por 300 votos, digo, yo me dejo las venas largas. Eso sería dramático. Esto es como disputar un partido, jugarlo muy bien y pegar el tiro y pegarle al palo, ¿no?, en el último segundo, ¿no? O que te metan un penalti injusto en el último momento. Desde luego tiene que ser. Pero bueno, yo sí les puedo garantizar una cosa, y se lo digo también desde la humildad. Yo el día 22, presidente, por la noche yo voy a dormir muy tranquilo. Gobierne, sea el próximo presidente de los extremeños o no lo sea, porque he hecho lo que creo que tengo que hacer, honestamente, que es hablarle a los extremeños en extremeño, es estar en la calle escuchando sus problemas, es arrimando el hombro en interés general de mis paisanos. Y eso cuando se hace, pues solo te produce satisfacción. Y yo le digo una cosa, y termino, yo ya he ganado. No se hace un máster en ninguna universidad de Extremadura, ni se conoce a Extremadura como teniendo la oportunidad de ser aspirante a gobernar Extremadura. Y es el estar de norte a sur, de este a oeste, mañana, tarde y noche, en mi comunidad, en contacto con mis paisanos, a mí me ha hecho conocer mi región, como creo que no se puede conocer de ninguna otra manera. Y por eso yo el 22 sé que he ganado de cualquiera de las maneras. Bueno, tengo 3 últimas cuestiones que tienen algo que ver también con candidatos madrileños. Alejandro Castaño, del Boletín, dice, Rajoy, Monago, ¿qué opina sobre la propuesta de Gallardón de utilizar las redes sociales para un debate? ¿La piensa utilizar usted? Vamos a ver. Estas son fórmulas novedosas, ¿no? En Extremadura también no vamos a tener debates porque no quiere debatir el candidato socialista con el modelo clásico que hay de debate. El modelo clásico de cualquier democracia occidental es un candidato, otro candidato, un moderador, unos tiempos tasados, en igualdad de condiciones, no en desigualdad de condiciones. A mí me parece muy importante lo que son las redes sociales, pero como dice Buenafuente, y que sin que sirva de precedente estamos de acuerdo, hay que mover más el culo y menos el ratón, siendo importante las redes sociales, pero no caigamos también en el dogmatismo de la importancia de algunas cosas, porque desde luego el ratón no puede sustituir al contacto personal, ¿no?, que evidentemente es mucho más,
hay que hacer mucho más esfuerzo y desplegar más energías para estar con la gente presencialmente y no virtualmente. Si él propone esos debates, a mí me parece bien, esos debates virtuales. Pero yo ya he estado debatiendo con los extremeños, llevo casi 3 años debatiendo con los extremeños día a día. Y voy a seguir debatiendo, Ese es un formato novedoso, pero creo que no hay que olvidar el debate clásico, que por clásico no quiere decir que sea el más efectivo, ¿no? Contraponer 2 candidatos, sus propuestas, sus programas, en igualdad de condiciones, cosa a lo que se niega el candidato extremeño del Partido Socialista. Y 2 últimas preguntas que las voy a resumir en una porque tienen que ver con imputados. Laura Villamor, de la 10 Noticias, dice: ¿qué haría usted si, como le ha ocurrido a la presidenta Aguirre, tuviera en sus filas a imputados por la justicia? Y como complemento, Carmen Ramírez de Ganuza, que está por allí, dice: Vara lleva en su lista algunos imputados porque dice no se han enriquecido. ¿Vale para Vara lo mismo que para Camps o está usted más cerca de Aguirre? O Bauzá también, Baleares. Bueno, no, en materia de imputados yo creo que hay que hacer algunas precisiones, ¿no? El presidente todavía extremeño decía el otro día que había que hacer modificaciones legislativas para aclarar lo que es un imputado y lo que es un culpable. Claro, esto lo dice porque sabe de su cosa, que es la medicina, pero no sabe del derecho, y esto está perfectamente claro y explicitado en las normas del derecho, lo que es un imputado y lo que es un condenado. Yo, evidentemente, participo de la definición que da el derecho. El imputado no es un condenado. El condenado, una vez que se martillea por parte del juez, si me permiten la expresión, y la condena es firme, esa persona, desde luego, tiene una calificación jurídica. Y es verdad que habrá que hacer matizaciones. No es lo mismo imputar a una persona por no quitar los puntos de tráfico, por no tramitarlo, a juicio de un fiscal, que por haber metido el dinero en la caja. Pero no olvidemos que... No, haberlo sacado. Haberlo sacado, metido. Bueno, yo no sé. A mí me preguntaba el otro día un medio nacional, dice, ¿usted qué piensa encontrarse en la caja de Extremadura? Digo, a ver si han quedado la caja. Pero creo que hay que actuar con mucha cautela en este tema, porque se puede truncar la carrera política de una persona de manera irreparable. Aquí ha habido imputados en el Partido Popular, lo quiero recordar, que han terminado en el suicidio. Y que esas personas que luego, claro, que estaban en un conjunto de imputados quedaron absueltos sin cargo. Esto ha pasado en la familia del Partido Popular. Y personas que son líderes con relevancia dentro del Partido Popular que fueron absueltos por la justicia y que fueron azotados con juicios mediáticos de una manera descarnada. El problema es cuando se ofrecen cosas y no se pueden cumplir. Es que en el caso de Extremadura, el candidato socialista dijo, yo no voy a llevar imputados en mis listas, y lleva casi 30. Si usted le ofrece una cosa a los extremeños y luego no la cumple, al final genera incertidumbre. Pero creo que hay que ser muy cautos en esta materia. Pues muchas gracias a todos. Son 10, que es una hora para levantar. Si no les importa, don Ignacio Fernández Somalo hará el cierre como en nombre de los patrocinadores de esta sesión. Agradecer en nombre de los patrocinadores a don Mariano Rajoy su presencia y a don José Antonio Monago la claridad con que nos ha expresado sus ideas